Imaginemos esta situación. A ver, son las 3 de la madrugada, un callejón oscuro en cualquier ciudad, y un agente de policía de repente recibe un chivatazo anónimo. Ujú. El clásico escenario de muchísima tensión, claro. Exacto. Y esa llamada le dice exactamente, sin margen de error, dónde está escondido un alijo de droga inmenso. Un alijo que lleva meses literalmente envenenando a todo un barrio. Vale. Entonces, el agente está ahí. Si patea la puerta en ese mismo instante y entra, salva a la comunidad. Retira toda esa droga de las calles de un plumazo. Pero claro, ahí entra el procedimiento legal. Eso es. Porque si sigue el manual de procedimiento que prohíbe taxativamente actuar basándose solo en fuentes anónimas sin una orden judicial, pues ese alijo probablemente desaparezca antes de que salga el sol. Seguramente. Es la cruda realidad. Así que la pregunta es, ¿qué elige? O sea, ¿el bien común inmediato o el respeto súper estricto a las reglas del juego? Madre mía, es que menuda disyuntiva. Y fíjate que esto es precisamente lo que nos aleja de esa imagen típica de película de acción, llena de persecuciones, sirenas y demás. Totalmente, porque te sumerge de lleno en una de las zonas grises más, digamos, complejas de nuestra sociedad. Y por eso la inmersión a fondo de hoy se centra en desgranar un documento exhaustivo. El famoso documento sobre el tema 30. Ese mismo. Un texto que disecciona los principios de ética y de ontología profesional que se le exigen al Cuerpo Nacional de Policía en España. Y a ver, creo que es importante aclarar a quien nos escucha hoy que la misión de nuestro análisis no es para nada ponernos a memorizar un conjunto de normas o castigos, en plan temario de oposición. No, qué va, qué aburrimiento. La idea es diseccionar la filosofía profunda que hay detrás de todo esto. O sea, ¿cómo es posible equilibrar el monopolio legal de la violencia con la protección absoluta de nuestras libertades ciudadanas? Es que esa tensión que describes en el ejemplo del callejón es el núcleo absoluto de todo el sistema democrático. Ya. Porque pensemos que el Estado le está otorgando a un individuo, a una persona de carne y hueso, el poder coercitivo más extremo que existe. ¿La capacidad legal de privar a alguien de su libertad? Exacto. O en casos límite incluso la capacidad de usar fuerza letal. Y claro, ese nivel de autoridad sería tiranía pura si operara en el vacío. Sería aterrador, francamente. Pues sí, por eso requiere un entramado axiológico, o sea, una red de valores que actúe como un contrapeso constante. Cada control de identidad, cada detención, está sostenida por una infraestructura invisible de decisiones morales. Decisiones que además se toman en fracciones de segundo. Y yo misma, leyendo el documento, pensaba, vale, para comprender esta infraestructura tenemos que abordar primero una fricción que vertebra todo esto. ¿Te refieres a la diferencia entre ética y deontología? Justo, la colisión entre la moral individual que todos traemos de casa, por así decirlo, y las reglas inflexibles que imponen el llevar un uniforme. Es que es un debate fascinante, porque en una charla de cafetería, pues usamos ética y deontología como si fueran sinónimos. Sí, como palabras intercambiables. Pero cuando llevas una placa en el pecho, operan en dimensiones completamente distintas. La ética, digamos que es ese motor interno, universal. La filosofía de la moral. Eso es. Es lo que nos dice, a nivel de conciencia pura, por qué algo está bien o está mal. Se centra en la motivación, en el porqué de las cosas. Vale, vamos a desgranar esto con una imagen visual que a mí me ayuda mucho. La ética sería como los cimientos invisibles de un edificio, ¿no? Me gusta la analogía. O sea, sostienen todo el peso de la estructura, son vitales, pero tú vas por la calle y no los ves. Es la conciencia pura de la gente. Pero claro, cuando ese agente se enfrenta a una crisis en la calle, esa brújula personal no basta. Porque si dependiéramos solo de la ética individual de cada policía, bueno, no tendríamos un cuerpo de seguridad. Tendríamos miles de justicieros actuando según su propio criterio de lo que es el bien y el mal. Exacto. Y eso nos lleva directamente al peligro del subjetivismo moral en el uso de la fuerza del Estado. Ahí es donde tiene que entrar la deontología, para anclar esa ética al suelo. Sería el código de edificación en mi analogía del edificio. Totalmente. Las reglas exactas de cuánto debe medir una pared para que sea legal y segura. La deontología traduce todos esos valores abstractos en un código súper restrictivo de obligaciones. Es el que se debe hacer en lugar del por qué. Eso es. Son las normas de conducta exigibles y a menudo sancionables.
Y lo fascinante aquí es ver cómo una informa a la otra de manera constante. Se retroalimentan, claro. Sin la ética personal en la base, las reglas deontológicas serían pues burocracia vacía, o sea, agentes cumpliendo normas como robots sin entender el propósito humano. Y a la inversa, claro, una gran ética personal sin ese corsé deontológico nos llevaría a un caos procedimental tremendo. Seguro. Bueno, una vez entendida esta diferencia conceptual básica, tenemos que ver cómo se trasladan estos cimientos al ámbito de la administración pública, antes incluso de ponerles el uniforme policial. Claro, porque antes que policías son servidores públicos y están sometidos a un escrutinio intenso, básicamente porque gestionan los poderes del Estado. Es que yo leo transparencia y suena genial en teoría, pero ¿cómo se le pide transparencia a una institución que basa gran parte de su éxito en el secreto? Ya, claro. O sea, investigaciones encubiertas, informantes confidenciales. No puedes ser transparente con el crimen organizado porque te comen vivo. Parece una paradoja. Es una aparente contradicción, sí. Pero el documento resuelve esta paradoja de una forma muy elegante. Porque la transparencia policial no es retransmitir una redada en directo por redes sociales. Ya, menos mal. Exacto. Se trata de garantizar la claridad total en los procedimientos, o sea, la justificación del motivo de las intervenciones a posteriori. Vale, entiendo, rendición de cuentas. Eso es. Estar abiertos a la supervisión legítima de un juez o de asuntos internos y poder demostrar con actas y atestados por qué se tomó cada decisión. Es trazabilidad pura. Es un matiz importantísimo, porque esto me plantea una conexión directa con otro principio del servidor público que mencionabas, que es la objetividad. Sí, la objetividad en la investigación es clave. Se trata de buscar la verdad material, no una verdad preestablecida. Claro, y para eso hay que basarse solo en hechos empíricos y sacudirse los prejuicios, porque somos humanos y tendemos al sesgo de confirmación. Si un investigador cree que alguien es culpable, pues inconscientemente va a buscar pruebas que le den la razón. Y va a ignorar lo que les culpe. Por eso, el texto insiste tanto en construir el caso desde las pruebas hacia el individuo, nunca al revés. Madre mía, la disciplina mental que exige eso. Y sabiendo que estos son los valores básicos, toca dar el salto más delicado. ¿Cómo se adaptan estas reglas cuando el funcionario lleva un arma en el cinturón? Ahí es donde entramos en el manual de instrucciones del policía propiamente dicho. Todo el marco legal que emana del artículo 104 de la Constitución. Y de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, si no recuerdo mal del texto. Correcto. Ese es el marco que establece principios súper específicos para el Cuerpo Nacional de Policía. Cosas innegociables como el trato digno, o sea, la prohibición absoluta de cualquier forma de tortura. Por supuesto. La no discriminación, el secreto profesional, la obligación de identificarse siempre que no haya un riesgo de seguridad operativo. Y, por supuesto, la subordinación, la prevención de la corrupción y el punto más crítico de toda la profesión. El uso de la fuerza. Exactamente. El uso de la fuerza solo es admisible bajo 3 principios irrompibles: congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Y además dejando claro que el uso de armas de fuego es algo totalmente excepcional. O sea, solo ante un riesgo racionalmente grave para la vida o la integridad física de las personas. Solo en ese extremo, sí. Aquí es donde todo esto se pone, para mí, realmente interesante, porque solemos pensar en el uso de la fuerza como si fuera un interruptor de la luz. En plan encendido o apagado. Eso es. O están dialogando pacíficamente o están usando la fuerza de golpe. Pero según este marco normativo, no es un interruptor. Es mucho más parecido a una rueda de volumen de un equipo de música. Esa analogía es muy gráfica. A ver. Claro, imagínate. El agente tiene que calibrar esa rueda de volumen en milisegundos para igualar exactamente el nivel de resistencia que encuentra enfrente. Y ni un decibedio más. Claro, si la resistencia sube, el nivel de fuerza sube proporcionalmente. Pero si la resistencia baja a 0, la fuerza policial tiene que bajar a 0 de inmediato. De forma fulminante, además. Y si conectamos esto con el panorama general, la observancia estricta de esta rueda de volumen es lo que otorga la verdadera legitimidad al Estado. ¿En qué sentido? Pues que el Estado tiene el monopolio de la fuerza legítima. Pero si la policía usa más fuerza de la necesaria, o sea, si sube el volumen más de la cuenta, pierde instantáneamente el respaldo ético y legal de la sociedad. Pasa de ser autoridad a ser agresión. La teoría suena impecable sobre el papel, desde luego. Pero claro, la calle está llena de zonas grises. Es barro puro. Y ahí es donde la teoría choca con la realidad. Sin duda. Pues precisamente el documento es muy útil porque nos mete en el laboratorio de la calle, analizando casos prácticos y dilemas reales.
Volvamos al primer caso que te planteé al principio, el del chivatazo anónimo. El dilema entre eficacia y legalidad. Eso es. Tienes el aviso del narcotráfico, pero como la prueba inicial no es legalmente válida por sí sola, el manual dice que hay que buscar vías legales, como hacer vigilancias, para confirmarlo procesalmente. Exacto. A ver, yo voy a cuestionar esto fuertemente, porque es un dilema visceral. Te escucho. Si sabes a ciencia cierta, ¿dónde está la droga que va a destruir a un montón de familias de ese barrio? Dejarla pasar o retrasar la intervención por un simple tecnicismo procedimental parece ir totalmente en contra del bien común. Es una píldora muy, muy difícil de tragar. Lo entiendo. Y es una frustración humana súper comprensible. Parece que la burocracia protege al delincuente. Es que da esa sensación, sí. Pero el documento se reafirma en esto con un argumento de peso. La legalidad siempre tiene que prevalecer sobre la eficacia inmediata. ¿Por qué? Explícame esa visión a largo plazo. Porque si la policía rompe la ley para hacer cumplir la ley, el sistema entero colapsa. O sea, pierdes la autoridad moral e institucional. Ya. Además, en términos puramente pragmáticos, si consigues la droga violando un derecho fundamental, el juez va a anular la prueba y el narcotraficante va a salir libre igual. O sea, pan para hoy y muchísima hambre para mañana. Exactamente. La legalidad es la garantía de que el resultado sea perdurable. Vale, me convences. Pasemos a otro de los casos del laboratorio, que toca de lleno la rueda de volumen que decíamos antes. Fuerza y proporcionalidad. Ese escenario es súper común, por desgracia. Imagínate un individuo borracho que empieza a insultar a los agentes. Les dice barbaridades, pero la clave aquí es que no ataca físicamente ni amenaza con hacerlo. Agresión puramente verbal. Eso es. El instinto más básico de cualquier persona a la que le están chillando insultos a un palmo de la cara es reaccionar o imponerse físicamente. Pero ahí la deontología es un muro de contención. No se puede reducir esa persona con una fuerza desproporcionada solo como castigo por la agresión verbal. Claro, el orgullo de la gente tiene que desaparecer por completo. Por completo, sí. La respuesta física solo se activa frente a resistencia o agresión física. Un insulto requiere de contención psicológica, de paciencia infinita. Menudo aguante hay que tener. ¿Y el tercer escenario, que toca la imparcialidad? Vas a una llamada, hay un altercado, y cuando pides el DNI, resulta que el sospechoso es tu amigo de toda la vida, o un familiar. Un conflicto de intereses de manual. Y peligrosísimo. ¿Y qué dice el procedimiento estricto aquí? Porque la tentación de mirar para otro lado tiene que ser tremenda. Pues el texto es clarísimo. Hay que informar inmediatamente a los superiores. No puedes procesar tú esa intervención para evitar cualquier sesgo, ya sea a favor o incluso en contra. O sea, te apartas y que venga otra patrulla a hacerse cargo. Exacto. Derivas la actuación. Es la única forma de blindar la imparcialidad institucional. Lógico. Y el cuarto dilema me parece súper actual, el tema de la confidencialidad. Resulta que un policía participa en un operativo brillante, se incautan un montón de armas y con el subidón de adrenalina publica unas fotos en sus redes sociales. Ese es el mal de nuestra época, sin duda. Es que para mucha gente sería lo más normal del mundo, ¿eh? Presumir de tu buen trabajo. Sí, pero en este ámbito es una vulneración gravísima. O sea, no solo del deber de secreto procesal, sino de la propia seguridad de los agentes y de la imagen de la institución. Claro, es que por buscar unos cuantos likes pones en riesgo meses de investigación. Totalmente. Un detalle en el fondo de esa foto puede revelar técnicas operativas o arruinar un caso entero. La vanidad en redes sociales es incompatible con el trabajo policial bien hecho, que suele ser silencioso. Silencioso y discreto. Pues fíjate, viendo la tremenda presión de todos estos dilemas humanos que hemos comentado, la adrenalina, el estrés, los lazos personales, el ego, es evidente que los fallos son inevitables, porque son seres humanos con un uniforme, no máquinas. Y por ello la institución necesita un sistema inmunológico robusto para detectar y tratar esas infecciones éticas. Me encanta esa metáfora médica del sistema inmunológico. A ver, es que lo veo tal cual. Si piensas en los mecanismos preventivos y reactivos que detalla el documento, como la formación en la Escuela Nacional de Policía, o los mecanismos de control interno, como la Unidad de Régimen Disciplinario o Asuntos Internos. Y la existencia vital de canales de denuncia internos. Exacto. Los buzones confidenciales para denunciar malas prácticas. Para mí, asuntos internos y esos canales de whistleblowing son literalmente los glóbulos blancos de la policía.
Van directos a atacar la infección antes de que se propague. Eso es. Y luego está el régimen disciplinario puro y duro, la Ley Orgánica 4/2010, que castiga desde faltas leves hasta muy graves. Que actúa con una función doble. Claro, actúa como bácula, disuadiendo antes de que ocurra la falta, y como antibiótico, sancionando y extirpando el problema cuando ya ha ocurrido. Es una analogía perfecta. Pero ojo, que el documento destaca un matiz crucial en todo este sistema de control que no podemos obviar. ¿Cuál es? Que la justicia interna tiene que ser rigurosa, pero debe respetar escrupulosamente la presunción de inocencia de los agentes investigados. Ah, claro, por supuesto. Porque si creas un sistema de control ciego, paranoico e implacable, que castiga sin garantía solo para dar ejemplo, destruirías la moral de la tropa. El agente tiene que sentir que el sistema es justo con él, si no, nadie querría salir a patrullar. Se quedarían paralizados por el miedo a cometer un simple error de procedimiento. Eso es. Y para organizar todo este entramado de reglas y controles, el texto nos presenta una figura visual muy potente que engloba todo esto: la pirámide de la conducta policial íntegra. Sí, la pirámide. Cuéntanos un poco cómo se estructura esto. Pues imagínate que la base ancha de la pirámide es la actuación diaria, el barro de la calle, el día a día. Vale. Esa base se apoya en el siguiente escalón, que son los reglamentos y protocolos específicos. Si subes un poco más, entras en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ya, vamos subiendo en la jerarquía legal. Y más arriba están los grandes principios de la función pública, que comentamos antes. ¿Y en la cúspide? ¿Qué hay en la punta de la pirámide? Ahí culmina todo. En la mismísima cúspide reside la ética personal insobornable del individuo. Porque sin ese vértice moral humano, todo el entramado legal de abajo se viene abajo. La ley sin ética es solo letra muerta. Pues toda esta arquitectura normativa converge en un objetivo final que impacta de lleno en el día a día de nuestra sociedad. Y creo que este es el punto clave para quien nos escucha hoy. Absolutamente. El por qué importa todo esto. Claro, quien esté escuchando debe comprender que la ética policial no es solo un temario denso para los opositores que tienen que pasar un examen, es la médula espinal de nuestra convivencia civil. Totalmente de acuerdo. Porque un cuerpo policial ético significa que cualquier persona que camine por la calle, sea quien sea, venga de donde venga, va a estar siempre protegida por la ley y no sometida a la arbitrariedad o al mal día de un individuo con una placa. Es la garantía fundamental de vivir en un Estado de derecho democrático. Y como pensamiento final provocativo, tras analizar todas estas dinámicas humanas, el documento resalta muy bien cómo las redes sociales han creado dilemas supernuevos sobre confidencialidad. Sí, lo que comentábamos de la foto del alijo. Exacto. Pero me pregunto qué ocurrirá en un futuro que ya es casi inminente, cuando la inteligencia artificial y el patrullaje predictivo sean los que dicten las intervenciones en la calle. Ese es un debate gigantesco. Imagínate. Cuando sea un algoritmo aséptico y puramente estadístico y no la conciencia de un agente el que decida a quién investigar o dónde desplegar la fuerza. Claro, ¿dónde queda ahí el libre albedrío moral? Justo. ¿Cómo se aplicará a la pirámide de la ética moral y la deontología a unas líneas de código? Quizá la gran paradoja sea que la empatía humana y nuestro propio juicio moral, con todos sus fallos e imperfecciones, sean en realidad el mayor seguro de vida de nuestro Estado de Derecho. Es una reflexión espectacular, porque el algoritmo no tiene ética, solo tiene datos, y la justicia necesita humanidad. Pues ahí dejamos esa pregunta flotando para que cualquiera que esté escuchando le dé unas cuantas vueltas. Una inmersión realmente fascinante. Ha sido un verdadero placer desgranar todo esto. Nos vemos en el próximo análisis a fondo.